está en la zona de Alicante, Elche, Santa Pola, el tema. Yo ahora, por ejemplo, imagínate que yo ya he empezado a trabajar con un grupo de comercios y colectivos que le interesa el tema. ¿Cómo yo ahora me toca realmente decir el sistema cómo sería o cómo sería la forma ya de nosotros entrar dentro? En el caso nuestro, yo no te puedo hablar ni de Elche, ni de Santa Pola, ni de Alicante porque no lo conozco. Yo lo que te puedo hablar es de Rusafa, ¿vale? Y después de un recorrido que empezó el mes de octubre y que ahora tiene digamos, un momento, nosotros en este momento, tal y como nos comprometimos, lo hemos explicado. Y el día 12 lo volvemos a explicar al público en general. Entonces tenemos un calendario, junio, julio, agosto y septiembre. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer durante el mes de junio? Durante el mes de junio vamos a firmar acuerdos con colectivos. Firmaremos con Jarit, que tienen unas ideas que debemos de debatir de una forma democrática en la directiva, y si nos convencemos mutuamente de que está bien y que lo que ellos plantean es replicable, porque no habrá favoritismo, es decir, esto es las reglas para todo el mundo. Es decir, ellos tienen una casuística y nosotros tenemos que abrirles una cuenta y darles un saldo. ¿Bien? Pero la escuela de artesanos tiene que firmar un acuerdo. Entonces, ahí hay unos colectivos y unas entidades con las que hay que firmar. ¿Ese acuerdo es uno o son distintos elaborados? Básicamente el acuerdo es dime lo que vas a hacer, y el cambio de lo que vas a hacer, te abrimos una cuenta y te vamos a poner una cantidad que sea razonable para lo que vas a hacer. ¿Ese acuerdo lo hacéis vosotros como